Amén. Y antes de comenzar, y a manera de repaso y también como ejercicio de memorización, que sería bastante bueno, quisiera por favor que fuéramos recapitulando o leyendo, si me ayudas a leer junto conmigo, el credo apostólico, todas las partes que ya hemos visto. Y dice así el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. La Iglesia dice amén. El día de hoy, hermanos, como lo ves allí en rojo en las pantallas, vamos a abordar o a comenzar una serie de 3 sermones sobre estas 2 líneas del credo apostólico. Creo en la Santa Iglesia Católica y en la comunión de los santos. El tema del día de hoy es la Iglesia, hermanos. Creo en la Iglesia, una, santa y universal. Y para comenzar quisiera hablarte acerca de un suceso histórico, de un pueblo con el cual todos estamos muy familiarizados, muy relacionados, pero que a veces no todos conocemos su historia o sus fundamentos. Y esto es el pueblo mexicano. Voy a hacer un pequeño regreso en la historia. Hasta antes de la llegada de los castellanos a nuestras costas, la civilización en Mesoamérica, hermanos, tuvo un periodo de desarrollo aproximadamente de 3,000 años. Esta comenzó en el 1500 antes de Cristo y terminó en el 1521 con la caída de la ciudad de Tenochtitlán, bajo el asedio de 100,000 guerreros, de los cuales eran 99,000 eran indígenas y cerca de 1,000 castellanos. En ese periodo, hermanos, del 1500 antes de Cristo hasta el 1521 hubieron desarrollo de grandes civilizaciones. Aquí conocerás algunos de esos nombres: los cholultecas, los tarascos, los texcocanos, los tlaxcaltecas, los grandes guerreros y constructores de nuestro país, los purépechas y en fin, los mayas hacia el sur. Pero hubo un momento por ahí del año 1325, ya después de 2,800 años de historia, llegó desde el sur de lo que ahora es Utah, Nevada, ahí por donde están Las Vegas, una tribu nómada del desierto, un pueblo chamánico que venía muy rudimentario en su desarrollo. Empezó a bajar desde esas zonas áridas hacia el centro, hacia la meseta o el valle del Anáhuac, como era conocido en esos tiempos. Y al llegar a estos lugares, estos hombres, estos pueblos fueron marginados. Fue un pueblo despojado, un pueblo empobrecido, un pueblo marginado por las grandes civilizaciones que ya existían en Mesoamérica. Los olmecas y todos ellos, que eran pueblos mileniales con un gran desarrollo. Para hacer culturas de piedra tenían un gran desarrollo. Y este pueblo eran vistos como hombres invisibles y tenían un término para referirse a ellos. No tenían ni siquiera un nombre como pueblo. Eran llamados los Ixtlahuaquin. ¿Qué significa esta palabra? Los hombres sin rostro. Era un pueblo que no tenía identidad. Eran vistos como invisibles, como un pueblo vacío, como un pueblo sin historia, sin base y por lo tanto sin futuro. Ya 100 años después de que este pueblo empezó a servir como vasallos en Azcapotzalco, en varias otras regiones, eran
se volvieron guerreros, lo único que sabían hacer era pelear, y eran como que los guerrilleros contratados, los mercenarios de los pueblos, de los reinos de esta ciudad o de esta región. Se tuvo que, después en el 1428, se levantó un héroe o un hombre llamado Tlacaelel, y este hombre lo que hizo, harto de ser llamado un hombre sin rostro, dijo: no podemos seguir así, debemos tener un origen, debemos tener un fundamento, debemos tener una cosmovisión, algo que nos identifique entre los demás pueblos. Y entonces él ordenó quemar todos los códices que existían desde su reciente desarrollo de la escritura, porque este pueblo no escribía, no tenía ningún tipo de tipografía, solamente códices con dibujos simbólicos representaban su historia. Y ordenó quemarlos todos, dijo: vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Y entonces él empezó a desarrollar, a crear, a inventar una cosmovisión para justificar su existencia. Y en lugar de llamarse a sí mismo los hombres sin rostro, comenzó a denominarse a este pueblo, a autodenominarse como el pueblo del sol. Un pueblo místico, un pueblo que él decía tener un origen divino, de ser unos despreciados. Decían: es que nosotros venimos directamente del cielo, de una ciudad mítica, inexistente, llamada Aztlán. Tal vez algunos ya están identificando de quién estoy hablando. Y fijó en el imaginario colectivo una idea de tener un propósito divino, y este propósito en la tierra con el cual este pueblo existía, según ellos, era mantener vivo al universo y al sol. A este sol le conocían como Huitzilopochtli. ¿Y cómo lo hacían? A través del sacrificio humano. Tenían que sacrificar corazones en la mañana para que el sol saliese, y en la noche para que el sol descansase. Y al otro día era lo mismo. Esta forma de pensamiento es lo que describe al pueblo que hoy conocemos como el pueblo mexica. Esto llevó a un desarrollo de un pueblo sanguinario que terminaba sacrificando cerca de 20,000 corazones al año, solamente a Huitzilopochtli. Tenían otras deidades a las cuales les sacrificaban otros tantos más. Pero ¿a qué voy con todo esto? No vamos a predicar del Nitampopohuan ni nada de eso. No vamos a predicar de Netzahualcóyotl, hermanos. Venimos a hablar del Señor. Pero eso es una ilustración que nos es cercana, que quiero usar para entender, hermanos, que la identidad de este pueblo se basó en la ignorancia de su origen verdadero, en el resentimiento a ser desechados por los demás pueblos, y por ello crearon una cultura de muerte, que su fundamento y práctica cotidiana era el sacrificio humano acompañado del canibalismo ritual. Durante 100 años fueron un pueblo olvidado que fue creciendo en poder hasta que tuvo la suficiente fuerza, después de establecer su identidad autodefinida, y durante otros 100 años oprimieron a todos los pueblos que los despreciaban, y eran de esos pueblos eran de quienes sacaban los corazones. Y todo esto continuó así, hermanos, hasta que un 13 de agosto de 1521, tú sabes, la gran Tenochtitlán cae, invadida por 100,000 guerreros, como ya te decía, y con eso se termina el periodo de historia conocido como la era o la cultura mesoamericana. Con este pensamiento, hermanos, quiero que abras tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2. Del versículo 19 al 22 vamos a leer: porque nosotros, hermano, muy probablemente venimos ahora a un pueblo, a nuestro pueblo, y tal vez venimos con una identidad, si no igual de malvada que los pueblos mexicas o que el pueblo mexica, tal vez sí con algunos vacíos o con unos huecos o con cierta ignorancia de lo que también ignoraban los mexicas, y era su origen, por qué existen, para qué existen, hacia dónde van, cuál es su propósito en este mundo. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice lo siguiente, y quiero que lo veas como si fueras un mexica, hermano, que no tiene esta identidad. Y dice: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo. Propósito: en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estas palabras ya las hubieran querido leer algunos de los mexicas, alguien que les dijera de dónde vienen, cuál es su propósito, cuál es su identidad. Tenochtitlán cae en agosto, pero en abril de 1521 se estaba llevando también otra batalla. Curiosamente, también el que estaba detrás de esta batalla era el mismo rey que estaba gobernando Castilla, que era el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano, que también era rey de Castilla. Estaba en una batalla, pero contra un pequeño monje. En ese 17 de abril de 1521, en una reunión política llamada la Dieta de Worms, se le exigía al monje agustino Martín Lutero que se retractara de sus enseñanzas, que se retractaba de sus tesis. Y él dio una respuesta que hasta hoy ha sido preservada en la historia y que resuena en el corazón de la iglesia. Y él respondió: estoy convencido por las escrituras que he citado y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, pues ir en contra de la conciencia no es justo ni seguro. Que Dios me ayude. Amén. Muchos pensaron que Lutero se levantó, y hay gente que lo piensa hasta hoy, que Lutero, cuando se levantó con sus tesis, se levantó para atacar a la iglesia del Señor. Muchos pensaron que estaba atacando su estabilidad, que estaba atacando su corazón mismo, que era la doctrina, pero esta no era la intención del hermano Lutero. Su intención era redescubrir a la iglesia. La intención de Lutero era redescubrir el corazón, la esencia, el llamado y el propósito de la iglesia ante una generación que, aunque la iglesia tenía un gran poder político, el corazón de la iglesia, la feligresía, era muy minimizada, era despreciada. Podemos entender hoy, hermanos, que la iglesia es la comunidad santa y universal de los redimidos, llamada por Dios, edificada por Cristo, constituida por el Espíritu Santo y enviada al mundo para manifestar la gloria de Dios mediante la comunión, la santidad y la misión, es decir, el evangelismo. Y hoy quiero recuperar toda esta enseñanza, hermanos, que tal vez algunos de nosotros desconozcamos. El credo de los apóstoles declara: creo en la santa iglesia católica. No dice creo en una denominación, no dice creo en el pentecostalismo, creo en el bautismo, creo en el metodismo, no dice que cree en una organización humana. Nosotros confesamos como creyentes cristianos, hermanos, que creemos en una iglesia que Cristo compró con su sangre y que existe hoy en todas las épocas, las naciones y en las generaciones. Pero la pregunta central e inicial para entender el credo apostólico es: ¿qué es realmente la iglesia, hermano? ¿Qué es la iglesia? ¿Es el lugar donde mis papás me traían desde chiquito y donde voy a ver a mis amigos? ¿Es el lugar donde vengo a escuchar un sermón que tranquiliza mi conciencia para lavarla de alguna manera, para el día de mañana continuar pecando, volverme y tengo un periodo de gracia para ensuciarme 7 días o 6 días y en el séptimo lavarme? Veamos, vamos a ver algunos puntos sobre lo que es la iglesia, hermanos. Y en primer lugar vamos a decir que la iglesia es el pueblo llamado por Dios. Dios, hermano, con esta frase debemos entender que la acción inicial, la iniciativa para que exista la iglesia la tomó Dios. No fuimos autollamados como lo hicieron los mexicas. No somos autogestivos como lo hicieron ese pueblo. Nosotros fuimos llamados por una iniciativa divina. Él soberanamente llamó a su pueblo de entre la humanidad. Segunda carta a los Tesalonicenses 2, del 13 al 14 dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén.
Entonces, hermano, nosotros somos un pueblo que Dios mismo llamó. Somos un pueblo al que Dios llamó para sí. En segundo lugar, hermanos, este pueblo fue llamado con un propósito de pertenencia. Y eso es que fuimos llamados para Dios. No solamente fuimos llamados por Dios, sino que fuimos llamados para Dios. Él nos llamó para sí mismo. Este llamamiento implica una separación de todo lo demás. Es un llamamiento de santidad, de separación. Primera carta de Pedro 2, versículo 9. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión, dice la Nueva Biblia de las Américas, de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es hermoso ver en la Escritura, hermanos, que casi siempre que el Señor habla de su iglesia y habla de su posesión, casi siempre termina o también comenta nuestro propósito o la razón de este llamado y pertenencia en Dios, porque todo lo que Dios hace es intencional, hermano. Dios no va improvisando en el camino. Entonces, mis hermanos, la iglesia no es simplemente una organización religiosa, no es un grupo de personas que un día decidieron ponerse de acuerdo y organizar una religión, como muchos detractores del evangelio dicen que el apóstol Pablo inventó el cristianismo, que el apóstol Pablo decidió que iba a crear una iglesia. No, hermanos, la iglesia fue creación de Dios. Dios apartó para sí. La iglesia es una comunidad transformada por la gracia. Así como Israel fue llamado para salir fuera de Egipto y pertenecer a Dios, del mismo modo la iglesia es llamada fuera del reino de las tinieblas para vivir única y exclusivamente bajo el señorío de Cristo. Entonces, la iglesia es llamada por Dios. Pero ¿cuál es el origen? ¿Ok? Fue llamada. Cuando se llama algo, se presupone una existencia. No se puede llamar algo que no existe. ¿Estás de acuerdo? Para llamar a algo o a alguien, esto ya debía existir previamente. Veamos cuál es el origen de la iglesia. La iglesia, hermanos, no nació por accidente. No fue una casualidad. No es una solución improvisada del Señor ante el rechazo del pueblo de Israel. No es que dijo: ay, Israel siempre no quiso. Entonces, ¿qué hago? Pues ni modo de quedarme solito. Y dicen que un clavo saca otro clavo. Y voy entonces a hacer una iglesia para no sentirme mal. No, no es así. La iglesia no es el plan B de Dios. La iglesia no es el relleno del plan de Dios. La iglesia no es la acción emergente de un Dios fallido. La iglesia es el propósito eterno del Señor. Siempre lo ha sido. No es una organización creada por hombres, mis hermanos. Tú no estás aquí, déjame te digo esto así. Tú no estás aquí porque tú lo hayas decidido. Claro, hoy te levantaste y pusiste tu voluntad. Y eso es porque tu voluntad ha sido transformada por la gracia. Y hoy puedes buscar estar cerca de Dios. Pero en un tiempo no podíamos. Dios nos tuvo que traer. Dios nos tuvo que llamar, nos tuvo que despertar, nos tuvo que dar vida. Entonces, hermano, antes de que existiera el universo, antes de que existiera cualquier cosa creada, visible o invisible, Dios ya había determinado reunir para sí un pueblo. Efesios 1, del 4 al 5, dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, apartados, sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí. Ok, otra vez, somos hijos no solamente de Él, sino para Él. Amén. Mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Más adelante en el capítulo 3, versículo 10, allí mismo en Efesios, dice:
De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito, ¿qué? Propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia, hermanos, tiene un origen eterno. No es que hayamos existido eternamente, porque solo Dios es eterno, pero nuestro propósito es eterno por cuanto el que nos creó es eterno, el que nos pensó, hermano, es que esto tiene implicaciones hasta filosóficas bien profundas. ¿Cómo es habitar en la mente de Dios? Pues nosotros de ahí surgimos. El que nos pensó es eterno y la iglesia tiene un origen eterno. Amén. Cuando Dios eligió a su pueblo en Cristo, estaba decretando la existencia de toda la iglesia, de ti y de mí. La iglesia es tan antigua como el decreto mismo de Dios. La historia de la redención es la historia de Dios formando un pueblo para sí, para su gloria. Por esto, hermanos, declaramos fuerte y contundentemente: la iglesia no pertenece a un pastor. La iglesia no pertenece a un apóstol. La iglesia no pertenece a ningún líder. La iglesia no le pertenece a una denominación. La iglesia no le pertenece a una tradición cristiana, por histórica que ésta fuese. La iglesia no le pertenece a nadie más que al Dios eterno, porque eternamente nos concibió en su corazón. Por eso es, hermanos, que la iglesia permanece, porque su origen, su fundamento es el Dios eterno que permanece inamovible por los siglos y nada podrá destruirla. Tiene un origen, tiene un llamado, pero ¿cuál es su historia? ¿Cuándo surge en la tierra? ¿Cuándo surge en la tierra? Muchos creen que la iglesia inicia en Pentecostés. Sin embargo, hermanos, la Biblia presenta a un único pueblo de Dios en toda la historia redentora. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la iglesia presenta la idea de un solo pueblo. Dios no tiene dos pueblos. Dios no tiene una esposa y la querida. Dios no tiene dos naciones, no tiene dos reinos, como no tiene dos tronos. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, una sola relación de Dios y de los hombres. ¿Cómo podemos observar la iglesia en el desierto? ¿Han oído ese concepto, la iglesia del desierto? La iglesia del Antiguo Testamento. Pero hermano, no aparece la palabra iglesia en el Nuevo Antiguo Testamento. Vamos a ver. El Antiguo Testamento, hermanos, usa dos palabras hebreas para referirse a la comunidad de Israel, al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Hasta ese momento en la revelación, el concepto de pueblo de Dios estaba limitado a un entendimiento étnico, pero como vemos después en el Nuevo Testamento, ya no es del judío ni del gentil. Se amplía el espectro, el concepto, y ahora el concepto de nación, de pueblo, es un pueblo que traspasa etnias, naciones, idiomas, regiones, culturas. La primera palabra es la palabra cajal. Se traduce comúnmente como asamblea o congregación. Y hace referencia, nos da la idea, nos comunica la idea de un pueblo que es convocado por Dios para un propósito sagrado o de adoración. Cuando en la Biblia, en el original, se usa la palabra cajal, se refiere a un pueblo que Dios llama para hacer alguna actividad santa, para adorarlo, para tener alguna práctica sagrada. La segunda palabra que se usa en el Antiguo Testamento para la iglesia, para el pueblo de Israel, es la palabra edá, que se traduce como congregación. Esta palabra denota más una comunidad establecida, reunida para un pacto. Fíjate qué interesante. Reunida para realizar un pacto y para vivir una vida en comunidad. Estas dos palabras se usan para referirse al pueblo de Israel. Por otro lado,
En el periodo conocido como el periodo intertestamentario, es decir, el tiempo que hay entre los hechos narrados en Malaquías y el Nuevo Testamento, el primer libro de Mateo, hubieron 400 años. Uno lo cambia así, ¿no? De una página a la otra. Pero ahí hubieron 400 años de historia en el que hubo un aparente silencio de Dios, o al menos un silencio canónico. Nada de lo que Dios pudo hablar se escribió, se registró. Sin embargo, sí hubieron acciones importantes. Una de ellas es que en ese tiempo el emperador Alejandro Magno, en su ánimo de integrar todo su imperio, creó la famosa Biblioteca de Alejandría, y allí él buscaba hacer un compendio de toda la sabiduría mundial, buscaba tener un depositorio donde toda la sabiduría de los pueblos estuviera ahí junta. Y en eso él sabía que la Torá, la Biblia hebrea, era algo que era digno de rescatar, y mandó a hacer una versión en griego de ese Antiguo Testamento. Esa versión se le conoce hoy como la Septuaginta. Alejandro Magno mandó a hacer y financió. En esa traducción, esa es muy probablemente la Biblia que leía Jesucristo, porque ya en el tiempo de Jesucristo ya estaba muy helenizada la cultura, la mayoría hablaban griego y hebreo, y muy probablemente era la versión que leía Jesucristo. ¿Y qué palabra usó la Septuaginta para traducir las palabras cajal y edad? Pues usó la palabra eclesía, que da origen a nuestra palabra que hoy conocemos como iglesia. La palabra eclesía se traduce como llamados afuera, llamados afuera, y nos habla de un pueblo convocado por Dios para un propósito sagrado, llamados afuera. Así como dijimos que Israel fue llamado afuera de Egipto, nosotros fuimos llamados afuera del reino de las tinieblas. En ese sentido, ambos somos la iglesia. La iglesia ha estado desde el principio. Oiga, hermano, entonces ¿la iglesia nació con el Éxodo? No, la iglesia comenzó desde Adán. De hecho, en Adán vemos las primeras formas de adoración. Vemos en Génesis 4 el primer sacrificio fuera del Edén. Y se comienza a desarrollar todo el culto de adoración que hasta hoy nosotros continuamos desarrollando o practicando. En el Nuevo Testamento, hermanos, es visible esta idea de la iglesia en el Antiguo Testamento, la iglesia del desierto. En Hechos capítulo 7, versículo 38, en la predicación de Esteban, él aplica el término eclesía directamente para referirse al pueblo de Israel. Y dice el 7:38 del libro de los Hechos: este es aquel que estuvo en la congregación, es aquel que estuvo en la eclesía, en la iglesia, en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros padres, el cual recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes. Entonces aquí el hermano Esteban, que es uno de mis héroes de la fe, en esta predicación el hermano nos deja claro que el entendimiento común de Israel en el periodo del Nuevo Testamento era la iglesia, era la asamblea, era la congregación de Dios. Los creyentes, hermano, nosotros confesamos la salvación por la sola gracia. Nosotros creemos que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvados por esta misma gracia del mismo Cristo que hoy nosotros tenemos en nuestro corazón. Abraham perteneció al pueblo de Dios y fue salvo por gracia. Moisés fue parte de la iglesia de Dios y fue salvo por gracia. David perteneció a la iglesia de Dios y fue salvo por gracia. Todos los profetas que dieron sus vidas pertenecieron a la iglesia de Dios y fue salvo por gracia. Todos ellos, junto con nosotros, hoy somos la iglesia que seguimos siendo salvos por gracia. Amén. Sobre este pensamiento de unidad de la iglesia a través de todas las eras, el famoso teólogo llamado Luis Berkhoff, que fue un gran erudito, hermanos, que
que Dios usó mucho, él escribió y dijo: la iglesia en el Nuevo Testamento no es una institución totalmente nueva, es una continuación de la iglesia del Antiguo Testamento. De hecho, ambas constituyen una sola iglesia de Dios. No solo es la continuación, es la misma. No es la iglesia 2.0, es la misma iglesia. Nunca ha habido otra. Dios no ha cambiado sus afectos. Dios comenzó amando una iglesia y continúa amando hoy a la misma iglesia, que ahora somos nosotros junto con todos ellos, nuestros hermanos de la antigüedad. Dios sigue amando a esta misma iglesia porque Él es fiel e inmutable. Pentecostés no creó la iglesia. Pentecostés inauguró una nueva etapa en la historia de la iglesia. Cuando desde el libro del Joel se había profetizado: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios, ¿a quién se le dijo? A Israel. Si queremos separarlo, se lo dijo a Israel. Eso sería totalmente desalentador y estaríamos perdidos, porque entonces no sería una promesa para nosotros hoy. Y entonces, ¿quiénes recibirían el poder del Espíritu Santo? Pues Israel, y nosotros, caput. Suicidios masivos, hermano. Pero no es así. Dios no le prometió a Israel nación, Dios le prometió a su iglesia que el Espíritu de Dios vendría sobre ella y le daría el poder para ser su testigo, como ya se nos enseñó. Entonces, hermanos, nuestra fe, tu fe, la fe que decimos, que predicamos, que confesamos, que vivimos, que buscamos, que aprendemos, no comenzó hace unos siglos, tampoco comenzó en el siglo XX, mucho menos comenzó cuando tú te convertiste, hermano. Porque a veces existe tanta arrogancia entre el pueblo cristiano que decimos: yo ya conozco porque yo ya llevo 30 años. ¿Tú crees que en 30 años vas a poder conocer la doctrina de un cuerpo espiritual creado con un origen eterno que lleva siglos desde el primer hombre hasta hoy desarrollándose? Es que a mí ya no me pueden enseñar. Somos parte de una historia eterna que atraviesa toda la Escritura y aún más allá. El hermano Toniel Ríos decía: la Biblia es el tomo tierra. Dios es más grande que su palabra. Dios es más grande de lo que habla. Dios es más grande de lo que nos ha dicho, de lo que nos ha contado de sí. Él trasciende todas las cosas, hermano. No hay conocimiento que alcance, Señor, que alcance a dimensionar en lo más mínimo la excelencia, la perfección del ser de nuestro Dios. Ahora, la iglesia atraviesa toda la historia, tiene un origen eterno, ha permanecido desde el primer hombre hasta el día de hoy, conforme a la promesa del Señor. Y eso sucede porque la iglesia es edificada y constituida. Fue llamada con un plan eterno, ha permanecido fiel a su llamado durante las eras, pero no lo ha hecho como crece la hierba, hermano. No, tiene un diseño, tiene un plan, tiene una forma definida que Dios está creando en nosotros. Es edificada y es constituida, por eso permanece firme. Cristo es el fundador de la iglesia. Tuvo un momento de fundación, o tiene una base fundacional, a eso me refiero. Mateo 16, 18: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la roca? La roca no es Pedro, la roca es la confesión de Pedro, que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo, que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Esa es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Y es muy interesante que Jesucristo no dijo: sobre esta roca edificarán. Dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es el gran edificador de nuestras vidas. Cristo es el gran edificador de su pueblo, de su nación.
Cristo es el gran edificador de su esposa. Porque solo Él puede hacer algo perfecto, como Él es perfecto. ¿A quién le vas a encargar un trabajo digno del Dios perfecto? Solo al que puede hacer las cosas perfectas, y ese es solo Él. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Cristo es el arquitecto, es el dueño, es el fundamento de nuestras comunidades llamadas iglesia. La iglesia no vive porque los hombres la sostengan, hermano. La iglesia vive porque Cristo vive. La iglesia prevalece porque Cristo es eterno. La iglesia será salva y es salva porque Cristo es Dios. Amén. Amén. Cada generación de creyentes, hermanos, desaparece. Cada generación, aún las más loables, las más hermosas desde el punto de vista histórico de las generaciones. El puritanismo, donde muchos dicen que la iglesia alcanzó un punto, una cima de devoción, de pureza, de radicalismo por Cristo. Aún el puritanismo se acabó. Muchos dicen que Carlos Spurgeon fue el último de los puritanos en el siglo XIX. Se acabó el puritanismo. Las eras patriarcales, los grandes avivamientos del siglo XIX, del siglo XX. Hoy me encuentro lamentablemente, y dan un poco de tristeza, pero no en un mal sentido, como de menosprecio, sino encuentro algunos movimientos que he visto de cerca con una teología nostálgica, una eclesiología llena de nostalgia, en la cual quieren traer al siglo XX a México, a la Ciudad de México, el estilo de vida de los puritanos del siglo XVIII en Inglaterra. Es imposible, eso ya pasó, eso ya se acabó, eso fue para un momento, ya pasó. Pero la iglesia sigue. No hay que pensar cómo hacemos para que la iglesia regrese a eso. No, cómo la iglesia puede avanzar aún más en su propósito y en su llamado con base en su origen eterno. ¿Cómo podemos avanzar de una manera santa hacia esos propósitos? Cada generación de creyentes perece, pero Cristo continúa edificando su iglesia por el poder del Espíritu Santo a través de la predicación de su palabra. Nuestra confianza, hermanos, no debe estar en métodos, en denominaciones, en liturgias, en programas, mucho menos en personalidades. Debe estar solamente en Cristo, el único digno de confianza. La iglesia pertenece a Cristo, hermanos, de nuevo, no a un pastor, no a una denominación, no a un cuerpo de ministros, no a un presbiterio, no a un sínodo, no a un cónclave, no. La iglesia le pertenece a Cristo por encima de todas las cosas. Tú eres de Cristo. No te debes a nadie más. En todos tus afectos, tu fidelidad suprema debe estar en quién es Él, en Él y solamente Él. El único que nos amó tal y como somos y nos lleva a la santificación. Cristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Me encanta cómo traduce Reina Valera 60, dice la preeminencia, que Él es eminente por encima y antes de cualquier eminencia. Por eminente que sea cualquier persona, ser, lo que se llame, ente, lo que sea, Jesús es antes y más eminente que toda existencia. Esta palabra, decir que Cristo es la cabeza, no significa que Cristo es una parte de la iglesia. Es que, hermano, de repente nuestra mente nos juega bromas horribles. Cristo no es parte de la iglesia. Nosotros somos parte de Cristo. Cristo no es algo que nos acompaña, a lo que le podemos poner un sombrerito, un adorno de acuerdo a nuestras preferencias doctrinales, a nuestras preferencias de adoración, a nuestras preferencias litúrgicas. No. Nosotros somos un cuerpo subordinado a la voluntad, a la dirección, al pensamiento, a la palabra de nuestra cabeza, que es Cristo. Decir que Cristo es nuestra cabeza denota su supremacía absoluta. Denota que Él es la fuente de la vida.
Él es nuestra máxima autoridad. De Él proviene el liderazgo que guía nuestros pasos. Él es el líder que nos ha de decir cómo y cuándo vivir, como escribió el apóstol Juan después. Hijitos míos, estas cosas los escribo para que sepan conducirse en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Es Dios quien nos debe decir cómo vamos a vivir nuestra fe, no nosotros. Señor, fíjate que hoy vengo a adorarte. Hoy se me ocurrió así. Hoy amanecí creativo. Tú me has dado la creatividad, ¿verdad, Señor? No la puedes negar, sí, pero este sería en el mejor de los casos una buena forma de usarla, porque casi siempre usamos la creatividad para mejores formas de pecar. El hombre inventa formas de pecar. Dios nos ayude. Cristo es preeminente. Él es nuestro sustento. De Él mana nuestra vida. De Él mana nuestra fe. Así como Cristo dijo en la oración de Juan 17, porque las palabras que me diste son las mismas que yo les he dado. Nosotros debemos vivir esa misma relación con Él. Las palabras que nosotros decimos, las palabras que nosotros confesamos, las palabras que nosotros cantamos, las palabras con las que evangelizamos no deben ser otras más que las que de Él hemos recibido. Son las únicas palabras de vida. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Él. Esas palabras que despertaron nuestro corazón a la vida no fueron las palabras del evangelista, no fueron las palabras de tu vecino, fueron las palabras de Cristo. Si tú veniste a la vida es porque lo que esa persona, ese hombre, esa mujer te dijo fueron las palabras de Cristo. No fue su tono, no fue su técnica, no fue su método, fue la fuente, el agua de vida, el pan de vida. La relación con Cristo como cabeza es una relación de subordinación orgánica, dependiente. La iglesia vive solo porque está unida a Cristo. Solo por eso estamos de pie, hermanos. Por la bendita y gloriosa unión con Cristo. Unión que no alcanzamos nosotros. Porque no es que Cristo se haya unido a nosotros, no. Nosotros fuimos los pámpanos injertados, Él ya era la vid. Él siempre ha sido la vid. Los que se unieron a Cristo somos nosotros. Cristo no vino a complementar tu vida cuando naciste de nuevo. Cristo no vino a adornar tu vida, a ataviar tu vida cuando naciste de nuevo, no. Cristo vino a un muerto y le dio una nueva vida en Él. Y hoy estamos vivos solo por Él y para Él. La iglesia es edificada por Cristo así. ¿Cómo? La predicación, hermano. La lectura, la oración. No es a través de los conciertos ni de otras cosas modernas. No. En realidad en la predicación no importa mucho mi opinión. No es porque yo esté opinando, es más, no importa en nada. No es porque a mí me gusten o no los conciertos, sino porque Dios estableció una forma, hermano. Y ya. Dios es Dios. Pero la iglesia también es constituida. Primera a los Corintios 12, versículo 13. Por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. La iglesia fue constituida un cuerpo, dentro de la pluralidad, dentro de la universalidad de la iglesia, dentro de la diversidad incluso de credos, dentro de la diversidad de confesiones y tradiciones, un solo bautismo, una sola fe y un solo Señor. Nosotros fuimos constituidos como un símil de la unicidad del Dios Trino en una persona, en tres personas, un solo Dios. Nosotros todos somos constituidos un solo cuerpo. Entonces, hermano, de nuevo, el Pentecostés no fue simplemente un evento espectacular para dejarnos ver los superpoderes que la iglesia del siglo XX utilizaría para sorprender a las masas. No, el Pentecostés fue un evento que
marcó el surgimiento o la revelación visible de la iglesia del nuevo pacto. En ese momento se manifestó la iglesia como un cuerpo constituido, no por una nación étnica, hermano, entendamos eso, sino como un cuerpo unidos por el Espíritu, constituidos una nación, porque de dos pueblos hizo ¿qué? Uno. Hermano, ¿cuántos pueblos tiene hoy Dios? Para los no, es que Israel, Dios bendiga a Israel, es el pueblo de Dios. Tranquilo, les digo, tranquilo, Benjamín. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Usemos la lógica. Yo tengo un problema con eso, con el Israel nación, y no con ellos, porque la Biblia nos invita a orar por todas las naciones. Pero, ¿sabes tú que hace unos meses en Israel, sabes que Tel Aviv es la capital mundial del homosexualismo? Es más que San Francisco, es la ciudad más homosexual del mundo. Del mundo. Y sabes tú que hace unas semanas hicieron un festival del orgullo gay que duró una semana completa. Pero ¿sabes dónde lo hicieron? En el mismo lugar donde estaba la ciudad de Sodoma. ¿Qué clase de blasfemia es esa? Es como levantar la mano al cielo y maldecir y decir, aquí seguimos. Aquí seguimos y seguiremos. Dios bendito. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo al que debemos bendecir. Que están destruyendo Siria y muchos cristianos, está bien porque las profecías son para Israel. Ay, hermano, pero entonces tú ya quedaste fuera. Tú no eres israelita, aunque te pongas una kipá, mi hermano, además hay que vernos la cara. Por favor, aunque digas la Roa Hakodesh mi hermano, ¿sabes tú que en Siria hay comunidades cristianas que tienen viviendo allí más de 2000 años y que las están bombardeando Israel? Porque el Israel de hoy no son, dicen, muchos me han dicho antisemita por decir esto, pero es que los que viven en Israel no son semitas, son judíos que nacieron en Europa occidental, empezando por Benjamín Netanyahu. ¿Qué me estás hablando? ¿Sabes que tú que los verdaderos descendientes de Sem están en Siria, en Irán? Hay comunidades cristianas de tradiciones históricas de más de 2000 años que están clamando al pueblo occidental y han sacado comunicados en redes que nadie ve porque les interesa el Dios bendiga Israel, Dios bendiga Israel, Dios bendiga Israel como un mantra. Y están diciendo un comunicado a la iglesia evangélica occidental: por favor, dejen de arengar a Israel, estamos aquí, somos sus hermanos, no están destruyendo a musulmanes, nos están matando a nosotros. Y cristianos con su estrella de Renfán aquí. Nuestro pueblo, mi pueblo, mis hermanos son ellos que están matando. Porque mi pueblo no se limita a una etnia, no se limita a una nación, no se limita a eso. Nuestro pueblo es más grande, más trascendente, más importante que una nación. Que caigan los reinos, que caigan las naciones, que caigan las uniones europeas económicas, que caiga todo, pero que la iglesia de Cristo permanezca para siempre, para gloria de su Señor. Eso debe ser, hermanos. Somos cristianos. El hermano Dietrich Bonhoeffer, él dijo: Cristo existe como comunidad. Ustedes son mi cuerpo. No hablaba de mí, hablaba de nosotros. Cristo hoy existe entre nosotros en comunidad. La iglesia no es un agregado de individuos aislados, sino es la manifestación visible del pueblo unido con Cristo. Hermanos, cuando nosotros menospreciamos la iglesia, cuando menospreciamos estar en comunión, cuando menospreciamos congregarnos, estamos menospreciando aquella unidad preciosa que costó la sangre de nuestro Señor.
Cristo murió, sí, para perdonar nuestros pecados, pero también murió, como Él mismo lo expresó en la oración de Juan 17, porque mi deseo, mi oración es que ellos sean uno, así como tú y yo seamos uno. Esa oración, ese deseo fue lo que lo llevó a la cruz. No solamente perdonar nuestros pecados, no solamente transformar tu historia de vida en una canción de alegría, de un lamento a un baile, sino para ser uno en Él. Ahora, la iglesia tiene un origen eterno, tiene un fundamento eterno en Cristo, ha sido llamada para pertenecerle a Él, para ser un pueblo apartado, pero tiene ciertos atributos. ¿Cómo se ve la iglesia? ¿Cómo se percibe la iglesia? Porque la iglesia, sí, ahí vamos, en bola, todos somos, y sí, tú entras, tú eres, sí, tú también eres iglesia, y todos somos iglesia, y démosle para adelante. Hay que tener entusiasmo, hay que tener apertura, hay que aceptar a los perdidos, claro que sí. Pero la iglesia tiene unos atributos, tiene unas características. ¿Cuáles son? Nos los declara nuestro credo. Nuestro credo, cuando decimos yo creo en la iglesia, estamos diciendo todo esto. Esto es la iglesia. Tiene fundamento eterno, un origen eterno, fue planeada por Dios, tiene un llamado de parte de Dios. Él decidió hacernos iglesia, Él nos atrajo a Él, ¿ok? Pero también nos lo revela la palabra. En el credo dice, creo en la, no dice en las. Es decir, que la iglesia es un solo pueblo, un solo Señor. ¿Ok? No hay dos pueblos hoy. No hay uno y medio y después se completa el otro y unas maromas allí y estiramos los números y como dicen los contadores, San Agustín y aquí y cae. ¿Ya viste cómo? No, es fácil. Es uno. Se acabó. Allí entran judíos. Claro que hay remanente de Israel. Claro que hay remanente en Israel y que Dios los bendiga. Oremos por los hermanos en Siria. En Pakistán hay cristianos que están matando, hermanos. Es que no son israelitas, son cristianos. Ese es mi pueblo. Ese es mi pueblo. Entonces, la iglesia es una. Existe un solo pueblo de Dios, hermano. Esto es un reflejo divino. La iglesia es una porque el Dios que adora es uno, aunque es trino también. Esto refleja la unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así, nosotros todos somos una sola iglesia. Además de ser un reflejo divino, es la voluntad de Dios que seamos uno. Vamos a leer el tan mencionado en esta predicación, Juan 17, versículo 20 y 21. Pero no ruego solo por estos, sino por los que han de creer por mí. ¿Cuántos dicen presente, Señor? ¿Cuántos dicen por los que han de creer en mí? Ahí estamos, hermano. Ay, hermano, Jesús oró directamente por nosotros. Aleluya. Por eso estamos de pie, hermanos. No hay otra razón. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de los apóstoles, para que todos sean, ¿qué? Uno. Pregunta a los apóstoles, ¿de qué nación eran? Eran judíos. Y nosotros, mexicanos, mexicanotes. Y somos uno. Entonces, ¿dónde quedó que el pueblo de Israel, Israel es el pueblo de Dios? No. En Israel también hay pueblo de Dios. Como entre nuestras naciones también hay pueblo de Dios. Siempre ha sido un remanente, hermano, siempre. Ese sectarismo exclusivista que afirma que la salvación solo existiera dentro de un grupo particular, llámese Israel, ahora nosotros caemos en lo mismo y decimos, es que solamente salvación en mi iglesia, solamente en mi denominación, solamente, no, nosotros quiénes somos para decir quién se salva si ni siquiera entendemos la salvación. La entendemos por fe, la recibimos por gracia, pero realmente no sabemos. La iglesia de Cristo es una. También la iglesia de Cristo, mis hermanos, es y debe ser santa. Nuestro credo dice, creo en la santa iglesia. ¿Qué es esto? La iglesia es santa porque le pertenece exclusivamente a Dios. Él determinó un pueblo para sí, lo apartó para sí y para nadie más, porque nuestro Dios es un Dios celoso.
es mía, es mi amada. Nadie más la puede ver, nadie más la puede tocar, nadie más puede servirse de ella, nadie más puede obtener su adoración, nadie más puede obtener sus afectos. Es mía, dice el Señor. Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. La santidad, hermanos, es primeramente una posición en Cristo. Hemos sido puestos en la posición de santos, la santidad posicional, los que recuerdan la serie de estudios sobre la santificación. Hemos sido puestos en la posición de santos, pero también es una práctica diaria, la santidad progresiva. Es una práctica. Y de manera central y primaria, antes de pensar en la pureza moral, hermanos, debemos entender la santidad progresiva como esta práctica diaria en el entendimiento de que no nos pertenecemos. Ese es el primer paso para practicar la santificación progresiva, es saber que no me pertenezco a mí ni a nadie más, es saber yo pertenezco a Dios. Y tener eso en mi mente todos los días es el primer paso para empezar una santificación progresiva. Los creyentes también, hermanos, por gracia somos llamados santos por esta posición que se nos ha puesto, en que se nos ha puesto delante de Dios. Romanos 1:7. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Entonces el llamado de la iglesia tiene un llamado también para manifestar los atributos de Dios, los atributos de la iglesia, los atributos con los cuales la iglesia fue diseñada. La iglesia tuvo un llamado de Dios de ser para Él, y este llamado se refleja o se hace evidente a través de los atributos que es una y que es santa. El Nuevo Testamento llama mucho más veces a los creyentes santos que pecadores. ¿Sabes eso? Para la evangelización, por ejemplo, eso es un buen principio, o para el exhortar y animar a los creyentes, porque muchas veces queremos es que hay que confrontarlos con el pecado. De entrada, hermano, bájale 2 rayitas porque esa es labor del Espíritu Santo. Él dice que Él nos convencería de justicia, de pecado y de juicio, no nosotros. Número 1. Y en segundo lugar, el Señor puso la vara cuando dijo: aquel que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. No con esto vamos a justificar el pecado. Entendemos que Dios no tiene por qué amar a un pecador, pero nosotros, si pecadores somos, nosotros sí tenemos que amar al pecador. Nosotros sí podemos y debemos amar al pecador. Dios es santísimo, 3 veces santo, pero nosotros no. Dios no compromete su plenisantidad, su santidad absoluta por un pecador, pero nosotros, si entre el fango estamos y nos movimos y de ahí nos sacó el Señor, ¿no podremos estirar la mano en misericordia a alguien? Y antes de decirle pecador, hacer como nos da el ejemplo bíblico y decirle más veces santo más que pecador. Es una nota al margen, hermano, porque es una estadística. El Nuevo Testamento llama más veces santos a los creyentes, que son pecadores, más que pecadores. Interesante. La identidad fundamental del cristiano, hermano, está en Cristo. Amén. Amén. Vamos a ver el siguiente atributo de la iglesia. La iglesia es católica. Es universal. Eso significa católico. La catolicidad de la iglesia es la universalidad de la iglesia. ¿Qué es la catolicidad de la iglesia? Bueno, católica, como ya dijimos, significa universal. No se refiere a la institución católica romana. No se refiere a eso. Se refiere a la totalidad del pueblo redimido por Dios. Gálatas 3:28. Todos ustedes, recuerda que las cartas pastorales de Pablo estaban dirigidas a una comunidad en particular, pero ahí debían correr y han corrido y hoy las tenemos aquí. Y hoy dice el apóstol Pablo: todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Juan Calvino escribió: donde quiera que vemos la palabra de Dios predicada y los sacramentos administrados conforme a la institución de Cristo, allí no debe dudarse que existe una iglesia de Dios. Hermano, esto es muy importante para preservar la unidad de la iglesia y la universalidad de la iglesia,
Porque muchas veces nosotros, cuando vemos una iglesia que practica ciertas cosas de manera diferente, tendemos a decir, es que esos ni cristianos son. No, no. No seamos ligeros con nuestro juicio. Juzguemos con justo juicio. Yo tampoco te voy a decir, no juzgues. No, la Biblia nos dice a juzgar todas las cosas, pero hacerlo con justo juicio. Y dice a juzgar a todas las cosas, no a todas las personas. Porque es lo que hacemos. No, es que hay que juzgarlo todo, sí, no a todos, hermano. Juzga todo, las actitudes, los errores, las circunstancias. Pero con la gente, ten misericordia, ten compasión y extiende el mensaje de la verdad en Cristo. El hermano John Stott del siglo pasado también dijo, la iglesia es la nueva sociedad de Dios, hermano. A través de la universalidad de la iglesia se está cumpliendo el mandato cultural que le fue dado a Adán en el Génesis, cuando se le dijo que llevara el conocimiento de la gloria de Dios a toda criatura. Es ahora a través de la iglesia que somos el cuerpo del segundo Adán, que este llamado está siendo cumplido delante de nosotros. La iglesia, la gloria de Dios está llenando ya hoy. Hoy no será en la segunda venida, no será en el reino milenial. Hoy ya está llenando la gloria de Dios la tierra. ¿Dónde y cómo? A través de la iglesia. La iglesia que se está expandiendo, esta iglesia que crece con la sangre, hermanos, esta iglesia que entre más las machacan, más fructifica, esta iglesia que los mataban para acabar con ellos, hermanos, y más se convertían. Aleluya, hermano. Hoy se está cumpliendo esta palabra. La iglesia está llenando la tierra de la gloria de Dios. Esa es parte de nuestra característica, es uno de nuestros atributos. La universalidad no es decir tenemos franquicias en todos lados, no es decir como dicen las empresas, somos la empresa con presencia en más de 27 países. Eso no es importante. Lo importante es decir somos la iglesia y estamos llenando la tierra de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. ¿Por qué? ¿Por qué estamos pudiendo hacer eso? ¿Es que somos muy eficaces? No, porque Cristo nos sostiene, porque nuestro fundamento es eterno, porque el Espíritu Santo es quien nos ha constituido, es quien nos impulsa. Él es el que lo hace. Amén, hermano. Y por último voy a dar un cuarto atributo que no aparece en este credo apostólico, porque como sabes y se explicó al principio de la serie, los credos fueron respuestas de la iglesia ante herejías, desviaciones, peligros que atentaban contra la iglesia. Y el siguiente atributo, que es que la iglesia es apostólica, fue definido hasta después en el credo conocido como el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Hasta ese momento aparece la iglesia como la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Hasta en el credo apostólico solamente aparecen 3. Después se vio la necesidad de enfatizar que la iglesia tenía un fundamento doctrinal, dejando claro, hermanos, como en nuestra vida, que no solamente es con la fe que yo creo o que yo he recibido para salvación, no. La fe en términos bíblicos se manifiesta en 4 dimensiones. La fe salvadora que nos es dada por el Espíritu Santo, la fe como un don que el Espíritu Santo nos da para tener una fe extraordinaria, la fe como fruto que debe ser evidente, y a eso estamos llamados todos, debe ser evidente la fe como fruto, pero también la fe como una confesión. La fe cristiana está definida en unos márgenes doctrinales, qué creemos y qué no creemos, por eso estudiamos el credo. Entonces, creo que es bueno, importante y necesario abordar hoy en esta oportunidad que podemos hablar de la iglesia sobre este cuarto atributo, que la iglesia también es apostólica. ¿Y esto qué significa? No es otra cosa más que está fundada sobre la enseñanza de los apóstoles del Cordero, los apóstoles bíblicos, como dice Efesios 2, 20 y 21. Hablando a la iglesia, el apóstol le dice: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. También en 1 Timoteo 3:15 el Señor nos dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, ¿verdad? Todos conocemos esa frase, ese pasaje. Pero ¿cuál verdad? ¿Tu verdad? ¿Mi verdad? ¿La verdad de quién?
Pues la verdad de Cristo, la verdad revelada a los apóstoles, la verdad apostólica. Por eso la iglesia es apostólica y debe ser apostólica. Si alguien, hermanos, si alguna institución, si algún grupo, y debemos ser así, hermanos, porque la Biblia llamó a los apóstoles y algunos ministros tempranos en la iglesia a separar lo santo y lo profano. Si algún grupo se dice ser iglesia de Cristo, pero no cumple con estos 4 atributos, hermano, lo más probable es que no sea iglesia. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a mandar al infierno? No. Entonces, velos como un inconverso y háblales el evangelio, expónles la verdad para que vengan al conocimiento de Cristo y puedan entonces ser injertados en la iglesia, como lo fuimos tú y yo. Debemos aprender a ver como hermanos a todos aquellos que confiesan el mismo evangelio, hermano, aunque pertenezcan a distintas tradiciones, denominaciones, liturgias, tradiciones evangélicas. Si son fieles a las escrituras y a la constitución de la iglesia, son nuestros hermanos. Pentecostales, sí, presbiterianos, bautistas, metodistas, arminianos wesleyanos y anglicanos, que algunos ya están bien, algunos, pero hay remanente allí, hermano. Claro que hay, como decía el hermano Otto en tiempos del IM, porque hasta en el IM hay salvos. Y así digo hoy, hasta aquí, hasta en la iglesia bíblica de Jesucristo, habemos salvos, hasta aquí. Cuán bueno es Dios, ¿no? Que hasta aquí alcanza su gracia. Pero hermanos, quiero rescatar algo muy importante, muy importante. Después de ver la definición, esto se llama en términos técnicos la eclesiología, el estudio de la iglesia. Son los fundamentos, las bases para entender qué es la iglesia, su propósito, su llamado. La siguiente semana continuaremos con una parte también muy importante de este mismo tema, y en el tercer mensaje iremos hacia la comunión. Pero hoy quiero enfatizar un poco sobre este punto tan importante: el valor y dignidad de la iglesia. Muchas veces los cristianos evangélicos, sobre todo, tendemos a vernos, es que mi iglesita. Y a veces porque no tenemos las grandes catedrales que tienen las iglesias anglicanas, los grandes templos presbiterianos, y vemos a veces nuestros templos como nuestros changarritos. Y muchos, incluso entre nosotros, tendemos a ver para abajo nuestra esencia como iglesia. Y por eso hay muchos que andan buscando iglesias más bonitas, hablando en términos de la iglesia local, iglesias más grandes, porque la que están les parece un poco menospreciable. Y si bien en la Biblia se habla de la mujer sunamita como la negra, la mujer negrita, la mujer morena, la mujer despreciada, no significa que la iglesia sea una basura. No significa que la iglesia, aunque estamos constituidos de todos los entristecidos, los endeudados, los enlutados, los miserables, los abandonados, los despreciados, aunque seamos todo eso en lo individual, hermano, en la individual yo soy una piltrafa, hermano. Pero en el cuerpo de mi Señor, hermano, somos la institución más preciada, más preciosa, más valiosa, más digna, más real que existe, aún por encima de los palacios de Versalles, el de Buckingham, los palacios que quieras, hermano. Nada se compara en dignidad y en valor a la unión de los santos de nuestro Dios. Y tenemos que aprender a vernos así. En nuestra cultura, en nuestro México, la iglesia es, todavía en otras culturas anglosajonas, incluso en algunas, España, todavía hubo un momento en que la iglesia era considerada como algo valioso. Y pensamos los cristianos hoy que el valor, la virtud de la humildad cristiana también involucra el menospreciar el cuerpo del Señor. No. Por eso nos conformamos con cualquier cosa.
Y por eso la gente, el mundo ha abusado. Aquella palabra que dijo el Señor, que la sal que no salara sería echada a la calle, sería echada a la calle y sería pisoteada por los hombres, hermano. No está hablando de perder la salvación. ¿Sabes de qué está hablando? Que la iglesia que no asume su lugar, que no toma su posición en todo lo que ya vimos, en valor, en dignidad, en influencia, en llamado, en propósito, va a ser echada afuera. ¿Para qué? Para que los hombres los pisoteen. ¿Dónde? En la tierra. No está hablando del infierno, está hablando del trato de los hombres hacia la iglesia. Y mucha iglesia hoy es menospreciada, sobajada. ¿Por qué crees que se burlan? Y todavía nosotros lo decimos, y es verdad, pero a mí me da un poco de vergüenza cuando se burlan del cristianismo y decimos, ¿y por qué no se lo dicen a los musulmanes? Y uno piensa que con eso está defendiendo algo. ¿Sabes por qué no? Porque los cristianos no valoramos ser iglesia muchas veces. Y no somos esa iglesia combativa, esa iglesia militante. Cantamos, somos el ejército de Dios. Sí, pero no estás dispuesto ni a ponerte los guantes. Ya no hablemos de sacar una espada. Y no estoy llamando a la insurrección, hermano. Las cruzadas ya pasaron. Que yo no reivindico porque fueron tratos políticos y todo, pero yo me pongo a pensar en el corazón y pensamiento de un cruzado. Ellos iban bajo el entendimiento. En su corazón, podemos discutir si estaban en la verdad o no, es discutible. Pero ellos estaban dispuestos a ir a dar su vida por causa de la cruz de Cristo, por causa de lo que ellos consideraban la institución más digna de toda la historia de la humanidad. Y a veces nosotros permitimos que sobajen de una manera tan vil a veces nuestra santa institución cristiana. Y no la estoy elevando a términos salvadores, ya dije que no somos salvadores de nadie. Pero hermanos, ¿cuál es la dignidad, el valor y dignidad de la iglesia? El apóstol Juan, en Apocalipsis 1, del 4 al 6, escribió lo siguiente. Les voy a leer los dos versículos. Juan, a las 7 iglesias, ahí está la pluralidad de la iglesia, la universalidad de la iglesia. A las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjate quién está escribiendo. Fíjate el nivel de remitente de la carta, hermanos. Era una vez con una señorita en la iglesia, me estaba fascinada porque no sé qué artistucho le dio un like a una publicación de Instagram, donde por cierto ella lo etiquetó. O sea, no es de que aquel la haya buscado y le haya, no, como nosotros, nuestro Señor nos buscó. Fíjate el nivel de remitente, hermano. Es como si a ti te mandara una carta, no sé, ¿a quién admiras? Estarías brincando con la carta en las manos y todavía ni siquiera sabes qué te ha dicho, pero ya me la mandó. Esto debería provocarnos ver la importancia de las iglesias, de la iglesia. ¿Quién? ¿De parte de quién? De parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros que unicidad, un reino de sacerdotes para Dios su Padre. ¿Te das cuenta? ¿Quién le escribe y quién es el destinatario? Sí, un montón de pecadores, sí, hombres opacos, con cuerpos decadentes que van decayendo y decayendo diariamente, sí, pero un reino de sacerdotes. ¿De quién? Del Dios Altísimo. Somos la casta sacerdotal cósmica, hermanos. La iglesia somos la manifestación de la nación de Dios, del pueblo de Dios. Por eso me resisto a decir y jamás confesaré que el pueblo de Dios es una nación apóstata. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Sabes por qué dicen eso los pastores a veces y los cristianos? Porque no saben qué es la iglesia. No tienen idea de qué es la iglesia, de qué somos. Muchos lamentablemente piensan que es la fuente de su sustento.
Muchos piensan que es un propósito personal, un anhelo personal tener una iglesia. Nunca tendrás una iglesia, pastor. Podrás servir a la iglesia, pero nunca vas a tener una iglesia. La iglesia solo del Señor. Y vemos estas prácticas, hermano, entre pastores, entre cristianos evangélicos. Yo no entiendo, lo platicaba con mi pastor hace unas semanas, yo no entiendo cómo un evangélico del siglo XX, del siglo XXI, puede tener más identidad, incluso en su cultura, en su entendimiento de la fe, con un judío del primer siglo o de antes de Cristo, que por ejemplo con Martín Lutero. O sea, ¿te das cuenta del salto? Termina el Apocalipsis, hacen esto, ¡pum! Siglo XXI. Y por eso están usando kipás y por eso tantas cosas y cantos hebreos y yo digo, la música es lo de menos, pero como me dijo una vez un hermano que le decía, hermano, hablas mucho del Antiguo Testamento y bien, pero no te escucho hablar del Nuevo Testamento. Y me hizo, sí, pero el Nuevo Testamento también tiene sus cosas buenas, interesantes. Nada más Cristo, Señor. Por favor, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿No eres cristiano tú? Tú eres cristiano, sí. Sabes que el cristianismo es la continuidad de la iglesia, pero que después del Apocalipsis tuvo continuidad. Y tenemos ministros cercanos y tenemos ministros más cercanos a nosotros, a nuestra cultura. No hacen un brinco, un salto temporal. Y por ejemplo, muchos dicen, como un credo. Pues el credo fue escrito hace unos cuantos siglos y prefieres las enseñanzas de un rabino que murió hace 3,000, 4,000 años. Para mí no tiene sentido. Nosotros somos cristianos. Nuestro pueblo ha atravesado la historia, nuestro pueblo pasó por los primeros siglos, nuestro pueblo atravesó las cruzadas, nuestro pueblo atravesó y sobrevivió a los grandes imperios, cayeron, se levantaron, sobrevivió a las grandes guerras, sobrevivió a la perestroika, sobrevivió al comunismo radical, sobrevivió a todo eso y aquí sigue. Y somos nosotros. Debemos valorar ser parte de la iglesia. Por favor, hermanos. Cristo murió por ella. Cristo murió por la iglesia, que somos todos nosotros. En este pasaje, hermano, que leímos de Apocalipsis, el Espíritu Santo, en su labor de llevarnos a toda la verdad y ataviarnos para nuestro Rey de santidad, establece el máximo valor y dignidad de la iglesia al declararla reino de sacerdotes. Gracias al sacrificio redentor de Cristo es que podemos serlo. Esto, hermanos, esta frase que escribió el apóstol Juan por el Espíritu Santo rompió todas las estructuras de pensamiento sobre el poder en el mundo antiguo. Toma en cuenta que este título, declarar esto así en tiempo del Imperio Romano, hermano, era algo subversivo. Le costaba la vida. Es decir, nosotros no nos vamos a regir por el Imperio Romano. Nosotros mismos, aunque oprimidos, somos un reino. Y no nos vamos a someter a la espiritualidad ajena o pagana. Nosotros, como un pueblo, así somos sacerdotes. Tenemos un culto. Tenemos una adoración particular a un Dios único y verdadero. Reyes y sacerdotes. Este título, hermanos, es un eco, evoca el pacto en el Sinaí de Éxodo 19:6, donde Dios designó a Israel como una nación separada de él para mediar su verdad. La promesa de ser reyes y sacerdotes les fue dada a Israel, supuestamente, pero es cumplida en el Apocalipsis. ¿En quién? En nosotros. Entonces, ¿para quién fue? Para la iglesia. En el Imperio Romano, cuando los césares ostentaban el poder absoluto y divino, los césares eran no solamente los reyes, emperadores, sino eran los intermediarios, eran los sacerdotes entre Dios y los hombres. Ver al César era como ver a Dios. Como hoy muchos ven al Papa y piensan que es Dios, por eso son romanos. Hermano, la iglesia no es una institución ordinaria. Es una comunidad de sacerdotes, es decir, mediadores, no para salvación, sino para revelación de la salvación en Cristo. Y reyes que debemos reflejar el carácter, la autoridad y el amor de Jesús
tanto en lo presente como en la eternidad, hermano. ¿Cuál es la gloria y belleza de la iglesia? En Efesios 5, del 25 al 27, encontramos un pasaje en el que el apóstol Pablo habla, lo aplicamos mucho y es correcto para los matrimonios, porque habla de la forma en que un hombre debe amar a su esposa. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo en el pasaje nos dice que está hablando de algo más profundo. Y dice, Efesios 5, 25 al 27, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. En este pasaje encontramos las siguientes énfasis del apóstol para revelarnos la gloria y belleza de la iglesia. Tú puedes seguir el pasaje cuando yo te digo, el primero de ellos es el amor. Ha sido amada por el Señor. Después, el sacrificio. Cristo se sacrificó por ella. Después dice que la purificó. La iglesia es una iglesia purificada. Tú viviste tal vez de una manera ruin, tal vez vivimos en lo peor, hermano, y practicamos lo peor y tal vez seguimos practicando o cayendo en errores y en pecados, hermano. Pero la iglesia en su conjunto, y por eso es importante permanecer unidos, hermano, en Cristo y en la iglesia. Es importante. No está sujeto a tu discreción, hermano. Si tú eres iglesia y quieres vivir como esta iglesia, debes permanecer unida al cuerpo de Cristo. Porque aunque en lo individual podemos ser despreciables, sucios y hermano, si tú me conocieras, hermano, más a profundidad, te darías cuenta de por qué mi corazón palpita y se llena de gratitud. Porque en la iglesia, en la santa iglesia de mi Señor, nosotros hemos sido purificados, y delante del Señor, cuando seamos llamados delante de Él, me presentaré por la gracia de mi Señor como puro, como si nunca hubiera pecado. Y dice después también, nos habla de que nos ha lavado. No solamente es que seamos delante de Él puros, sino que su lavamiento también nos sirve para que cada vez entre nosotros nos veamos más limpios, porque también es verdad eso. No puedo yo decir, como Él ya me purificó, entonces me voy a tirar a la milonga y comamos y llevamos. No, el lavamiento es a nivel horizontal. Es para que nos veamos cada vez más limpios entre nosotros y vamos viendo cómo nuestros hermanos son transformados, cómo son cambiados, cómo llegaban entristecidos, cómo llegaban abatidos, cómo llegaban oliendo alcohol, cómo llegaban oliendo a tanta cosa con el pecado caliente en las manos, y ahora vemos que llegan temprano y llegan a la iglesia y oran y se esfuerzan y su familia está acá. Aleluya, hermano. Cristo nos está lavando, nos ha lavado. ¿Por qué? Nos ha dado la palabra. Allí encontramos el atributo apostólica de la iglesia. ¿Cuál palabra? La palabra apostólica, la palabra revelada. Tenemos la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios no es un librito o un librote, dependiendo de la versión que te guste. No es eso. La palabra es la voz del Dios eterno, que Dios nos habló. Nos habló, Dios nos habló. Hermano, no solamente nos vio, nos habló. Después dice que por su palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Es la imagen de Cristo. La iglesia debe manifestar la imagen de Cristo. Y dice que presentarse a sí mismo ahí está la unicidad de la palabra, de la iglesia, una iglesia en toda su gloria. No dice su gloria, no sé qué versión tengas, pero algunas tienen la primera letra de la palabra en mayúsculas cuando se refiere a Dios. Si estuviera hablando de la gloria de Cristo, diría su en esa mayúscula. Pero como dice su en minúscula, no se refiere a la gloria de Cristo directamente, porque no hay gloria que no venga de Él. Se refiere a la gloria de la iglesia. Sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante.
La gloria de la iglesia es la plenitud, es la limpieza. Y dice que sea santa e inmaculada. Como conclusión, hermanos, como conclusión, podemos decir de esta frase, de esta sencilla frase del credo: creo en la Santa Iglesia Católica. De esto, cuando decimos esto en el credo, estamos declarando que Dios ha llamado a un pueblo para sí, de manera voluntaria, libre y unilateral, por sola gracia. Estamos declarando que nosotros somos ese pueblo que Dios llamó para sí. Estamos declarando que este pueblo, que nosotros somos un pueblo que tiene un origen eterno. Estamos declarando que somos un pueblo que históricamente ha permanecido firme y asentado en todas las eras. No ha habido guerra, dominio, opositor que haya podido prevalecer contra la iglesia. Santos han caído, mártires han dado su vida, hombres y mujeres han dado todo por Cristo, pero la iglesia, todos seguimos de pie. Estamos declarando con el credo que somos un pueblo que ha sobrevivido a todo reino y nación. Estamos declarando que el Padre nos ha adquirido, nos ha adoptado para Él como hijos. Eso decimos cuando hablamos de la Santa Iglesia. No le tengas miedo a esos términos. Es que suena muy católico, que suene como quieras, pero es la verdad. Y no voy a diluir la verdad de lo que somos por no dañar los oídos de un hermano. Como dijera el hermano John MacArthur: si la verdad ofende, déjala que ofenda. El mundo ha ofendido mucho tiempo a Dios. Somos la iglesia santa. Es que los cristianos se creen no nos creemos. Somos, no por nosotros, sino porque Él nos ha hecho su amada. Y sí, ten respeto cuando hables de la iglesia del Señor. Ten respeto, ten reverencia. Estamos declarando con el credo en esta frase que Cristo nos edifica y nos gobierna, que Él es nuestra autoridad. Estamos declarando que el Espíritu Santo nos constituye y nos sostiene. Estamos declarando que somos un pueblo unido en Él, que somos un pueblo santo en Él, que somos un pueblo que está en todo lugar gracias a Él, porque Él es el Dios omnipresente. Estamos declarando que somos un pueblo que está profundamente anclado en la verdad de la palabra. Estamos declarando que somos un pueblo digno y valioso delante de nuestro Dios, como reyes y sacerdotes. En una ocasión, Martín Lutero dijo, hablando de su lucha por reformar la iglesia: si Jehová respalda la causa prevalecerá. No puedes decir que amas a Dios si no amas a su iglesia, hermano. Perdóname. ¿Cómo es posible? Es como si alguien se casara con una mujer que ya tiene un bebé, un niño. Están juntos, es el paquete completo, hermano, no hay de otra. Yo te amo a ti, pero a tu hijo no lo quiero ni ver. ¿Qué harías tú, hermana? Al tal, pero mándalo, pero lejos, hermano. A la deportación babilónica, mándalo allá hasta órale. ¿No? ¿Cómo pretendemos entonces nosotros querer amar a Cristo sin amar el objeto de su amor? No se puede. No se puede. La iglesia no debemos tratarla como algo opcional, secundario, condicional, discrecional. Si puedo, si quiero. Es que eso es legalismo. No, hermano. Es congruencia. Es integridad. La idea central, hermano, de este sermón, creo que lo refleja en parte Mateo 5:16. Brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Este es el propósito de la gloria y belleza de la iglesia. Que cuando nos vean digan: wow, qué grande es Dios. Cuando vean tu servicio digan: wow,
Qué importante debe ser Dios, qué tan grande es Dios, que ve cómo se esfuerza, ve con qué devoción, ve con qué esfuerzo. Wow, qué tan gloriosa debe ser parte de la iglesia, que ve cómo aporta sí, de dinero, estoy hablando, sí, hermano. Pero a veces es lamentable ver cómo las casas de los miembros, no hablo de aquí, gracias a Dios no sucede, pero de los miembros prosperan, y casas, y las iglesias a las que asisten parecen cuchitriles, que se están cayendo las bocinas, que los micrófonos están ya todos oxidados, pero Dios es grande, ¿verdad? Pero Dios es digno de suprema alabanza, pero Dios es digno de lo mejor, sí, pero que lo hagan los músicos. Ahí sí, hay unas sobaditas, sus espalditas, hermanos músicos. La excelencia es para el Señor, sí, pero que lo hagan los músicos, el pastor, el predicador. Pero yo, no, espéreme, hermano. No estoy regañando, hermano. Estoy reflexionando, porque todos hemos cometido cosas así. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos qué es la iglesia, y con este mensaje no se agota la belleza ni la santidad de la iglesia. Este hermoso edificio que bien coordinado es unido por las coyunturas para reflejar la gloria de aquel que es el más grande y único ser glorioso. No obedecemos para llegar a ser santos, obedecemos porque ya hemos sido apartados para Dios en Cristo y buscamos reflejar lo glorioso de su persona. Como idea central y final, hermanos, la iglesia no es una institución humana que quiera llegar al cielo, que quiera llegar a Cristo como Babel, no. Dios los confundió en eso. No pareció un buen propósito. Es que queremos conocer los secretos de Dios. Es que yo quiero conocer la doctrina profunda. Es que yo quiero conocer cómo es Dios. Suena un buen propósito, pero Dios los confundió porque su corazón no era digno. Su corazón no era apartado. Ese corazón no tenía un fundamento eterno. La iglesia es una comunidad creada por Cristo, habitada por el Espíritu Santo y llamada a manifestar la gloria de Dios hasta que Él vuelva.